Muchas bendiciones, amado hermana, amado hermano. Qué bueno que estás viendo este video porque entiendo que tú y tu equipo de discipulado tomaron la decisión de reunirse esta semana en Zoom. Y eso es súper bueno porque en cada ocasión que nosotros nos reunimos a estudiar la palabra, a ver cómo la llevamos a nuestra vida diaria, a orar los unos por los otros y a compartir, esto siempre va a edificar la vida espiritual del cristiano y va a dar honra a Dios. Así es que me alegra mucho que hayan decidido hacerlo de esta forma. Y también te quiero felicitar a ti porque esta es una muestra que tú te estás preparando para esa reunión, es una muestra que tú quieres conocer más al Señor, es una muestra que tú quieres profundizar en las Escrituras, así es que muchas felicidades por esto. Y bueno, antes de iniciar, recordarte que la semana pasada tuvimos un pequeño paréntesis en el cual vimos el Salmo 63 y esta semana retomamos el estudio de Nehemías con la serie La Mano de Dios. Estamos ahorita en el capítulo 10, en el cual hemos visto que los judíos regresaron después de 70 años cautivos en Babilonia, confiesan sus pecados al Señor como nación y personalmente, y luego se comprometen con Dios, hacen un compromiso, hacen un juramento bajo imprecación, es decir, que si ellos no cumplían lo que estaban prometiendo, Dios justamente los castigaría, y ellos lo aceptaban. Y se comprometen con toda la ley, pero el Espíritu Santo llevó a Nehemías a hacer énfasis en 3 áreas de la ley en las cuales ellos se estaban comprometiendo. Y creo que estas 3 áreas eran muy importantes para ellos y a la luz del Evangelio son muy importantes para nosotros. Estas 3 áreas son los matrimonios mixtos, con lo cual buscaban mantenerse alejados de la idolatría del pecado, de la idolatría de las naciones vecinas y de los otros pueblos. El sábado, con el cual ellos mostraban que eran diferentes a los otros pueblos porque dependían de la gracia de Dios y porque estaban esperando el reposo de Dios, estaban esperando el descanso y la paz de Dios. Y lo que vamos a ver este día es con el tema del templo, y el tema del templo es muy importante para ellos, pero cuando lo vemos a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es importantísimo para nosotros. Así que quiero invitarte a que iniciemos este video esta semana. Entonces, lo primero que quiero pedirte es que vayas a Nehemías capítulo 10 y lo leas. En este momento quiero pedirte que pongas pausa a este video y que te vayas a leer el capítulo 10 de Nehemías. Y ahora que ya lo hiciste, quiero poner énfasis en cuán importante es. Si tú te vas hasta el final del versículo 39, tú te vas a dar cuenta que ahí los judíos dicen: nos comprometimos a no abandonar la casa del Señor o el templo del Señor, dependiendo de la versión que tú estés leyendo. Ahora, lo que yo quisiera primero, con lo que yo quisiera iniciar, o lo primero que quisiera que viéramos, es por qué el tema del templo es tan importante. Se le dedican muchísimos versículos de compromisos que ellos hacen con el templo, pero no vamos a entender la enseñanza bíblica de este capítulo hasta que entendamos por qué el templo es tan importante para los judíos. Por eso quiero pedirte que te vayas conmigo a Éxodo capítulo 25 y vamos a leer algunos versículos ahí. Primero vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor en Éxodo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Luego el Señor en los siguientes versículos explica cuáles ofrendas va a tomar, y cuando llega al versículo 8 dice lo siguiente: para que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Esta es la primera razón por la cual el templo es muy importante para los judíos, porque ese era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. En el huerto del Edén era como un primer templo que Dios creó, porque ahí habitaba Dios y ahí habitaba en medio de Adán y Eva. Pero una vez se rompió la relación entre la raza humana y el hombre por el pecado, Dios escoge una familia, que es la familia de Abraham, para habitar en medio de ellos y gobernar la tierra a través de ellos. Pero la muestra que Él iba a dar a todo el mundo que Dios estaba con ese pueblo era el templo, porque ahí se iba a mostrar la gloria de Dios, ahí iba a habitar el Señor. El templo era un símbolo. Obviamente, un templo físico no puede contener al Señor. En 1 Reyes capítulo 8, Salomón expresa: cuando construye el templo, ni los cielos de los cielos te pueden contener a ti, mucho menos este templo. Él estaba claro que no es que el templo limita la presencia del Señor, simplemente es un símbolo físico que podemos ver para mostrar que Dios desea y tiene intenciones de habitar en medio de su pueblo y gobernar la creación a través de ellos. La segunda razón es porque en el templo se ofrecían sacrificios. Y ahora quiero invitarte que nos vayamos a un pasaje de Levíticos para entender qué son estos sacrificios. Esto es Levíticos en capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor:
Jehová llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda a Jehová, esta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada, pon atención, para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Lo que hacemos a cabo, la palabra que encontramos ahí es expiación, y la palabra expiación en hebreo significa cubrir. Y el tema es que Israel, como tú y yo, eran pecadores. Entonces, ¿cómo un Dios santo, cuya justicia demanda un castigo sobre la maldad, iba a habitar en un pueblo que era pecador? Si Dios simplemente llegaba a habitar ahí y veía el pecado del pueblo, lo que Dios iba a hacer era castigarlos porque les había entregado su ley y ellos eran incapaces de cumplirla al igual que nosotros. Entonces, ¿cómo habitaba Dios en medio de un pueblo que era pecador, un Dios santo? Para eso se hace la expiación. Se entrega un animal que cubre la muerte de nosotros con su propia muerte. Es decir, la muerte del animal cubre nuestra muerte. La muerte del animal cubre nuestros pecados. Ojo, no perdona nuestros pecados, cubre nuestros pecados. Entonces Dios en los versículos que leímos detalla cómo se hará esto. Poner la mano sobre la cabeza del animal es como decir, como de alguna forma como estoy transfiriendo, estoy confesando mis pecados y este animal va a tomar mi lugar en esa muerte. Para que yo no muera, es decir, este animal pongo mis pecados sobre él y él va a morir en lugar mío para que Dios tenga gracia conmigo, pero que también muestre su justicia, es decir, no va a dejar mi pecado sin que haya castigo. Y luego la sangre la rocían. Esto lo que simbolizaba era que Dios había dicho que en la sangre de la carne está la vida, ¿verdad? Y por eso es que de hecho Dios prohibió a Israel tomar la sangre. Y rociar con sangre era como un símbolo de purificar las cosas. Si el pecado lo que hacía era crear problemas entre Dios y el hombre, problemas entre el hombre y el hombre, problemas entre el hombre y la naturaleza, rociar la sangre era un símbolo de decir rociamos vida, es decir, se purifica las consecuencias del pecado. Y de esta forma, en el templo, era la forma o los sacrificios, los rituales que se hacían para que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Y por último, la tercera razón por la que el templo era importante era porque ahí, si ahí era el lugar donde Dios habitaba, ahí era el lugar donde se hacía expiación por los pecados, ese era el lugar donde se adoraba a Dios y ese era el lugar donde se levantaban oraciones y peticiones a Dios. Quiero pedirte que vayas conmigo a la palabra del Señor. David lo expresa en el Salmo 84. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. El pueblo de Israel se reunía en el templo para adorar a Dios, ya que ellos habían sido el pueblo escogido por Dios, por gracia, porque ellos no hicieron nada para merecerlo, Dios simplemente los escogió por gracia. Entonces, lo que sucede es que la adoración del pueblo en agradecimiento a ese Dios que había mostrado gracia y que era todopoderoso y que es digno de ser alabado porque es el Creador y el Salvador, el templo era el lugar donde se reunían a hacerlo. Pero además de esto, mira lo que dice el rey Salomón cuando construye el templo. Recuerda que primero Dios mandó construir un tabernáculo y luego se construyó el templo, pero simbolizaba lo mismo. Ahora mira lo que dice Salomón cuando construye el templo, en 1 Reyes capítulo 8. Estén abiertos tus ojos de noche y de día hacia este templo, hacia el lugar del cual has dicho, ahí estará mi nombre, es decir, ahí voy a habitar, para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Escucha la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos, escucha tú y perdona. Entonces vemos que hay tres razones, hay más, pero estas tres que acabo de mencionar es el núcleo de por qué el templo es tan importante para los judíos y por qué Nehemías está tan comprometido y todo el pueblo judío está tan comprometido con no abandonar la casa del Señor. Recuerda que ellos habían ido 70 años al exilio, habían estado 70 años cautivos, el Señor prácticamente los había castigado y ahora que regresan a la tierra confiesan sus pecados, reconocen que han fallado y quieren estar en paz con Dios, estar en comunión con Dios adorándole. El templo es importante porque ahí habita el Señor, porque ahí se hace expiación por los pecados, porque ahí se adora al Señor y porque ahí se levantan plegarias a Dios. Ahora bien, ¿significa eso entonces que solo en el templo está Dios o que solo en el templo de Jerusalén está Dios?
El problema con un templo de este tipo es que nunca va a poder mantener la comunión con Dios, porque es dirigido por sacerdotes que son pecadores y corruptos. Así dice Malaquías, un profeta que profetizó en los tiempos de Esdras y Nehemías, y que obviamente el pueblo de Israel, así como nosotros, somos pecadores. Entonces, ¿qué hace Dios? Vete conmigo por favor a Juan capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos en Juan 1 y 2 que nos van a enseñar entonces, ¿será que Dios solamente habita en el templo de Jerusalén? Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el verbo. Esta es la palabra griega logos que se ocupa para mostrar la revelación de Dios al hombre, ¿verdad? En el principio era el verbo. Y el verbo, es decir, y Cristo era con Dios. Y el verbo, es decir, y Cristo era Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, y dice en el versículo 2, Él era en el principio con Dios. Ahora, si nos vamos hasta el versículo 14 del mismo capítulo, luego dice, y el verbo se hizo carne, y pon atención, y habitó entre nosotros. Esto podríamos decirlo de esta forma, y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben lo que están diciendo estos versículos? Que ahora Dios va a habitar en medio de su pueblo, no a través del templo, sino a través de Jesucristo. Ahora la dinámica para que Dios habite entre su pueblo va a cambiar. Ya no va a ser en un templo, sino que ahora va a ser a través de Jesucristo. Y esto es lo que dijo Jesucristo un capítulo más adelante en Juan capítulo 2, acerca de Él mismo, que Él era el templo de Dios. Mira y léelo conmigo, por favor. Versículo 18, Juan 2, 18. Los judíos respondieron y dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pon atención. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Es decir, el lugar donde se encuentra el cielo y la tierra ya no es un templo físico, sino que el lugar donde nos encontramos, la raza humana, con Dios, con el verdadero Dios, con el Padre, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Jesucristo vino a ser el verdadero sacerdote perfecto que ofrece sacrificios, pero eso es lo interesante, Él vino a ser el sacrificio. Los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían los pecados, pero no tenían la capacidad de perdonar pecados y desaparecerlos para siempre. Tampoco tenían la capacidad de purificar para siempre o santificar para siempre a los seres humanos. Pero el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el sacrificio sin mancha y sin defecto, ese sí puede hacerlo. Entonces solo se debe entregar una vez. Y eso es lo que Cristo hizo. Fue el sumo sacerdote y el sacrificio para hacer expiación por todo su pueblo. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. Léelo conmigo, por favor. Hebreos 10, del 10 al 14. En esta voluntad es que somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, Cristo se entregó como la ofrenda, como el sacrificio, y dice que fue hecha una vez para siempre. Versículo 11. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Solo los cubren, pero no los quitan. 12. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado, ha purificado, ha santificado para siempre a los santos. Entonces Cristo ofrece un sacrificio como los sacerdotes en el templo, y Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces Cristo es el templo donde nos encontramos con Dios. Cristo es el sumo sacerdote y es también el sacrificio por el cual se hace expiación por nuestros pecados y se perdonan para siempre con una sola ofrenda. Y la tercera razón que era importante el templo para los judíos, el templo era donde se adoraba a Dios, y ahora adoramos en Cristo Jesús, en espíritu y en verdad, y en el templo era donde se hacían las peticiones, pero ahora nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Entonces vemos que todo en el Antiguo Testamento lo que está haciendo es apuntar a Jesucristo. El templo es importante para Nehemías, porque el templo es el lugar donde se mantiene la comunión con Dios. Pero ahora nosotros a través del Evangelio vemos que el verdadero templo es Jesucristo. Sí, tenemos templos, tenemos edificaciones donde la asamblea de los creyentes nos reunimos a adorar a Dios y a recibir la palabra, pero el lugar donde nos encontramos con Dios es en cualquier momento, en cualquier lugar, si hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal,
que su cuerpo fue el sacrificio para nuestros pecados y nuestros pecados están perdonados para siempre, entonces podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y ya no pedimos en un lugar específicamente, sino que en cualquier lugar y a cualquier hora del día pedimos en el nombre de Jesús y sabemos que Dios nos escucha y que responde conforme a su perfecta voluntad. Ahora bien, la buena noticia no termina ahí, sino que lo que Dios hizo al enviar a Jesucristo y Jesucristo sea el templo donde nos encontramos con Dios, sirvió también para que ahora Dios pasara a morar en nosotros. Es decir, ahora el lugar de habitación de Dios ya no es un templo físico con ladrillos y estructuras y cemento, sino que son personas. El pueblo de Dios ahora somos el lugar de habitación de Dios. Y esto es lo que nos dice el libro de Efesios. Léelo conmigo. Capítulo 2, versículos 19 al 22. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En Cristo, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Es decir, que ahora somos un templo y estamos siendo perfeccionados para ser un templo santo y perfecto en la segunda venida de Cristo. Versículo 22. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios, es decir, para el lugar de habitación de Dios en el Espíritu. Pasamos ahora nosotros a ser como un tipo de mini templos, pero no individualmente, sino que toda la comunidad de los santos somos el lugar ahora de habitación de Dios. Y qué buena noticia es esta, porque ya no necesitamos ir a un lugar específico para orar, para adorar. Obviamente lo hacemos porque cuando nos juntamos como iglesia local, aparte que la palabra de Dios lo manda, también es de mucha bendición cuando lo hacemos físicamente juntos, pero ahora también nosotros como pueblo de Dios podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento, podemos orar, podemos adorar y sabemos que gracias a que el sacrificio de Cristo pagó nuestros pecados, podemos hacerlo con confianza, sin miedo y sin temor. Y esto entonces me va a llevar a 4 aplicaciones que quisiera compartir contigo en este video. La primera es que en el Nuevo Testamento encontramos que ya no se ofrecen sacrificios porque el sacrificio de Cristo ya pagó todo. Pero en Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo nos manda a que no ofrezcamos sacrificios animales, sino que ofrezcamos el sacrificio de nuestra carne, de nuestro viejo hombre, de nuestras pasiones terrenales. Léelo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ojo, morir a nuestra carne ya no es para que Dios perdone nuestros pecados ni para recibir la bendición de Dios, porque en Cristo Jesús recibimos la gracia, en Cristo Jesús recibimos bendición y en Cristo Jesús recibimos perdón de pecados. Este sacrificio es una muestra de agradecimiento y de adoración a Dios. Morimos diariamente a mis pasiones terrenales, a mis pasiones carnales, a mis deseos conforme al viejo hombre, y cada día me visto conforme al nuevo hombre para vivir y honrar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos templo de Dios. No hay vocación más grande para el cristiano que vivir para la gloria de Dios, haciendo morir todos los días su carne para que viva Jesucristo en nosotros, siendo nosotros templo de Dios mismo. En segundo lugar, la Biblia nos manda a avivar el fuego del don de Dios. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a un joven Timoteo acerca del tema de avivar el fuego. Esto está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 6. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esta fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. En el contexto, avivar el fuego que Dios le dio cuando impuso sus manos es trabajar diligentemente en el llamado pastoral que Dios le había hecho a Timoteo. Y es que ese es el tema. En el Antiguo Testamento era labor de los sacerdotes mantener la llama del altar encendida todo el día para que ellos ofrecieran sacrificios. En nuestro caso, ahora nosotros en Cristo Jesús pasamos a ser también sacerdotes del reino de Dios. Somos real sacerdocio de Dios. Y el fuego que debemos mantener encendido es el fuego del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas para servirle. Entonces, hermano, tú tienes que servir a Dios. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado capacidad, Dios te ha dado habilidades y Dios te está exigiendo como real sacerdocio que mantengas ese llamado, ese fuego vivo, trabajando. Dejemos a un lado el miedo, la pereza, la haraganería, la indiferencia con el reino de Dios y llenémonos de fe, de compromiso, de pasión, de conocimiento del Señor, de buscar diariamente el rostro de Dios para servirle, tanto en tu iglesia local, en tu hogar, en tu trabajo, en la universidad, donde sea que tú te muevas. Tú eres un sacerdote de Dios y tú vives para servirle diariamente. Número 3.
Demos generosamente. El compromiso de los judíos que leímos en Nehemías 10 es a dar el diezmo y las primicias. Y esto nos recuerda que nosotros somos llamados también a dar generosamente. Las necesidades por las cuales se daba diezmo y primicia en el Antiguo Testamento continúan hoy en la iglesia local. Todavía hay necesitados a quienes debemos ayudar. Hay ministros a quienes sostener. Hay cuestiones logísticas de arrendamiento, de mantenimiento de los edificios locales o de oficinas o otras cosas que se tienen que hacer. Por lo tanto, así como ellos se comprometieron a mantener a los ministros, a dar un diezmo para los necesitados también, a dar para mantener el templo, el tabernáculo, nosotros debemos hacerlo generosamente. Pero aquí está el tema, ¿por qué? Para ellos era importante el templo porque ahí se encontraban con Dios. Nosotros seguimos dando porque sabemos que el Evangelio es el medio por medio del cual las personas se salvan y se encuentran con Dios. Nos interesa tanto que el Evangelio y la palabra de Dios se siga predicando que vamos a dar generosamente para el reino de Dios, para la iglesia local, para las misiones, para los necesitados. Y por último, una cuarta aplicación, y con esto vamos a terminar, la presencia de Dios en medio de nosotros. Los judíos iban al templo porque sabían que habitaba Dios. Pero ahora, gracias a Cristo y que gracias a Él nos encontramos con Dios, y ahora nosotros mismos somos templo y morada del Espíritu Santo, eso significa que en cualquier momento, hermano, a cualquier hora del día, tú puedes entrar ante el trono de la gracia para encontrar ahí el oportuno socorro. Tú no necesitas poner una canción para entrar a la presencia de Dios, no necesitas un ritual, no necesitas reunirte con un pastor. Tú solo, en tu casa, de rodillas, en tu cama, con la justicia de Cristo sobre ti, puedes empezar a orar en el nombre de Jesús y entras directo a la presencia de Dios. Y el Padre te escucha y Jesucristo te da el oportuno socorro que tú necesitas. Busca a Dios. Él está con las manos abiertas, con los brazos abiertos a recibirte y ayudarte cuando tú lo necesites. Cuando necesites ayuda, fortaleza, paz, gozo, templanza, necesitas perseverancia porque te sientes débil, el Señor nos va a ayudar. ¿Y sabes por qué es? Gracias a lo que Cristo hizo, nuestros pecados fueron perdonados, su justicia nos cubre, fuimos hechos hijos de Dios, el Padre nos ama y nosotros lo amamos a Él y dependemos de Él. Como cada semana te lo digo, te quiero invitar a que vivamos para la gloria de Dios, recordando que ahora Dios habita en nosotros y nuestra vida es para su gloria, para su honra y para su servicio. Dios te bendiga.